Hay una duda que aquí la audiencia comenta y te la voy a compartir. Dice, ¿qué hago si ya no me dan ganas de hacer algo o hacer nada? No menciona aquí, ni siquiera lo que antes me encantaba. Es decir, esta persona dice que ya no tiene ánimos, no tiene energía de hacer lo que en teoría tendría que hacer. E incluso las cosas que antes disfrutaba, ya tampoco quiere hacerlas. ¿Qué hago? Dice. Lo primero, si las cosas no fluyen, si no te dan energía, si no te hacen sentir de una manera, digamos, más fuerte o más propositiva o con, digamos, por lo menos que estás contribuyendo a algo, hay una situación ahí que no está bien. Y esto a lo que voy es que es más común de lo que creen. Solo que estamos acostumbrados a que si nosotros no estamos haciendo constantemente cosas, no valemos. O dicho de otra manera, nuestra valía va en función de los resultados. Si no generamos resultados, entonces no valemos. Esa es la idea central o el concepto. La gente se cansa, tú, yo, todos nos cansamos, nos hartamos. De pronto, cuando nosotros fingimos en relación a algo, tarde que temprano, eso nos pasa factura. Y entonces lo que antes fluía ya no fluye. Y aquí quiero que lo entiendas porque te lo voy a decir desde mi propia experiencia. A mí me pasó, es decir, te creas tanto un personaje que de pronto piensas que eso eres tú. Pero es cuestión de tiempo para que la energía se vaya. ¿Por qué? Porque ese viejo tú ya está muerto. Pero tú sigues manteniéndolo, sigues de alguna manera tratando de traerlo de vuelta. Pero ya no hay energía ahí, ya no existe. Uno de los problemas que sucede, por ejemplo, cuando tú tenías una pasión o disfrutabas algo y de pronto ese algo ya no te satisface o incluso te desgasta, te drena, aquí lo que sucede muchas veces es que nosotros atamos lo que sería lo que nos gusta hacer o la actividad con una expectativa puntual. Pensamos que por hacer eso tenemos que recibir X o Y. Pensamos que si hacemos eso, entonces debería pasar X o Y. Y cuando no sucede eso, empezamos a generar un conflicto entre lo que para nosotros era importante o lo que nos gustaba hacer en relación a lo que se genera. Y como no se genera lo que estamos buscando, entonces empezamos a culpar o empezamos a, digamos, a lamentarnos por hacer lo que nosotros pensábamos que nos iba a ayudar y ahora resulta que no. Y muchas veces esa actividad terminamos menospreciándola porque no nos provee el resultado que estamos buscando. La pregunta es, ¿quién te dijo que esa actividad iba a generar ese resultado? ¿Qué idea compraste? ¿Por qué pensaste de esa manera? La vida es personal y aquí tú no puedes culpar a nadie. Lo único que puedes hacer es recapacitar y entender qué cosas estás haciendo hoy que ya no fluyen contigo. Puede ser que antes las mismas cosas que estás haciendo hoy te daban energía, fluían contigo, te generaban resultados. Estabas bien. Pero de pronto eso ya no funciona, ya no fluye, ya no te mueves. Te drena, te cansa, te agota, te deprime. Caes en una rutina que no quieres. Tratas de alimentarte de alguna manera o tratas de sobrellevarlo con escapes, con estímulos externos, con gratificaciones, digámoslo así, con aspectos que de alguna manera te hacen que lo que estás haciendo pues tiene cierto sentido. Cumples con algo, sigues un lineamiento, de tal forma que pues lo sobrellevas, ¿no? Ahora, hay que ser muy sinceros, o sea, hay personas que tienen opciones y personas que no. Hay personas que pueden darse el lujo de detenerse, que sería lo primero que le diría a esta persona. Pues si algo no está fluyendo y sobre todo te estás desgastando demasiado, para.
detente, haz una pausa y no hagas algo. Eso fue lo que me dijeron a mí en su momento. A mí me dijeron, ¿sabes qué? Si no está fluyendo, si no está funcionando, si las cosas no están de alguna manera, digamos, en armonía contigo, o no estás tú obteniendo energía de lo que haces, entonces detente. Pero yo en mi situación, ¿qué pensaba o qué decía? Pues claro que no. Al contrario, yo me resistía enormemente a detenerme. Entonces yo producía más y generaba más. Y si antes hacía 2, ahora hago 3. Y si antes hacía 3, ahora hago 4. Y esto lo hacía constantemente. Pero, ojo, la ley de rendimientos decrecientes se hizo presente. ¿Qué es? Entre más hacía, entre más forzaba la máquina, menos resultados tenía, menos avanzaba, menos cumplía las expectativas. Y esto me hizo cuestionarme una y otra vez si el problema era yo, si yo soy el que está mal, qué está pasando. Y eso es lo que quiero que tú empieces a entender, a cuestionarte. Lo primero es, tienes que parar, y esto es algo que puede doler mucho, sobre todo independientemente de cuál sea tu giro, a qué te dediques, qué haces. Puede ser muy duro porque el ego te va a decir que no, y sobre todo también pues la misma inercia del movimiento que tienes va a ser complicado que pares, porque depende mucho de lo que hagas, de lo que te dediques y de tu contexto. Te decía al principio, no es lo mismo alguien que tenga opciones, es decir, pues sabes que yo puedo parar y me voy a tomar un tiempo, me voy a tomar un periodo sabático, voy a irme de viaje, voy a recalibrar de alguna manera la situación, voy a tomar X o Y programa o lo que tú quieras, en función de tratar de resolverlo. Ese es el esquema número 1. Ahora, ¿pero qué pasa si no hay opciones? ¿Qué pasa si no puedes parar? ¿Qué pasa si tienes compromisos, obligaciones, deudas y otros aspectos que de alguna manera te están limitando? Me estoy enfocando en un aspecto económico que es muy fácil de entender. Pero ¿qué sucede si la inercia que tú llevas, es decir, el movimiento que tú tienes, no te permite parar? Esta es la parte más dura porque tarde que temprano es como este motor que va a marchas forzadas. Tarde que temprano se va a parar. No es lo mismo que la máquina se detenga porque tú lo decidas y le das un espacio precisamente para que se enfríe, de alguna manera pueda volver a funcionar, a que simplemente se pare porque ya no puede más. Eso es un efecto en tus finanzas, eso es un efecto en tu salud, eso es un efecto en tus relaciones. Piénsalo, aterrízalo. No se trata de que mágicamente ya no tengas ganas de hacer algo. Cada situación es diferente, pero si tú eres una persona dedicada, una persona que de alguna manera se esfuerza, ¿no?, en hacer lo que considera lo correcto, que es honesta consigo misma, que de alguna manera también pues trabaja bien y es una persona que cumple y responsable, y de pronto dices, oye, ¿cuál es mi conflicto? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo? Es porque esa antigua versión tuya ya no es lo que ahora eres. Ya no se identifica con la versión en la cual te estás transformando. Y esto es bien importante porque muchas personas en la sociedad, en el entorno donde estás, pueden tener vidas muy lineales. Es decir, no tienen estos conflictos en general. Pero hay otras personas que, por la razón que tú quieras, y no voy a entrar en temas más profundos en este concepto, pero la transformación forma parte de su vida. Y la transformación no se va a dar al mismo nivel donde, digamos, se empieza a generar el problema. No se va a dar. Entonces te va a obligar a que cambies y a que de alguna manera renazcas para poder reencontrar tu flujo de energía otra vez. Muchas veces esto lo puedes hacer mediante esquemas, digamos, introspectivos, ¿no? Tratar de saber qué es lo que tu esencia dice, cuáles son los aspectos que para ti son importantes, qué es aquello que de alguna manera te sigues apegando a ello y te sigue drenando. Y cuando tú te liberas, este famoso concepto de dejar ir o de soltar,
que es muy profundo, ¿no? Pero nada más para que lo tengas en el radar, es cuando empiezas entonces a conectar con quién eres. Y una vez que tú empiezas a conectar con quién eres, la energía llega. Pero es un proceso. Entonces, no lo tomes a la ligera cuando de pronto dices que ya no te dan ganas de hacer algo, incluso con lo que antes te gustaba hacer. Y tampoco hay que confundir, ¿no? Porque muchas veces la gente, en función de sus problemáticas, que simplemente ya me cansé o ya me aburrí, y como ya me aburrí, entonces digo que ya no puedo hacer algo. No tiene que ver. Aquí lo que tienes que entender es qué tan sincero es esta carencia, o qué tan sincera pues es la carencia de energía que en este momento estás teniendo. ¿Es algo externo simplemente porque estás aburrido, o es porque algo dentro de ti te dice que eso ya no más? Y algo que tienes que considerar, porque si no te va a pesar mucho en el futuro. Si hay cosas que tú disfrutas, es porque tu esencia, o para tu esencia, es importante. Y si tú empiezas a reprimir, a sacrificar aquellos aspectos que para ti antes eran un disfrute, porque lo eran en función de tu propio bienestar, ten cuidado, porque entonces vas a desconectarte cada vez más. Y tarde que temprano, la vida, Dios, el universo, como quieras llamarlo, te va a llevar a que entiendas eso. Pero, una vez más, es un proceso personal. Es la respuesta que te puedo dar en relación a esta inquietud, a esta pregunta. Puede ser más profundo, claro que sí, pero por lo menos ya es un punto de partida para que entiendas entonces qué cuestionarte. Tu análisis introspectivo. La gente que está en un periodo de transformación, estas cosas le van a pasar. No trates de seguir la vida de otros, porque habrá quienes su proceso sea muy lineal y no tengan este conflicto y no tengan tampoco esta necesidad de entrar en estos temas. Habemos otros que sí. Espero que esta información te ayude entonces. Soy Salvador Mingo y nos vemos en una siguiente sesión de preguntas y respuestas. Chao.